Buenos días, nosotros somos el grupo I y vamos a presentar sobre la comparación entre ensayos. Para esto vamos a hacer un análisis comparativo entre los módulos de elasticidad así como su porcentaje de deformación. Entonces tenemos que en el ensayo de tracción en acero laminado al calor y al frío, lo más destacable es que el acero laminado al frío es más resistente que el acero laminado al calor. En el ensayo de tracción de materiales no acerados, el cobre es más resistente a cargas en comparación al acero laminado al frío y al hierro amarillo. En el ensayo de carga y descarga del acero laminado en caliente, aquí este tiende a deformarse y a resistir cargas y descargas hasta su ruptura. En el ensayo de modificación de las propiedades mecánicas del acero laminado en caliente, tenemos que la probeta expuesta en agua es más resistente a esfuerzos de tracción que la varilla al calor y el hielo seco. Tenemos que en el ensayo de esfuerzos verdaderos en acero, el acero es altamente resistente en relación a los esfuerzos máximos. Como esto tenemos en conclusión que entre la comparación de todas las prácticas revisadas se tiene que los materiales acerados son mucho más resistentes que los no acerados por su composición. Así también al someter al acero a exposición tanto de calor o frío, el frío hará que el acero será mucho más resistente, soportando más cargas antes de llegar a su ruptura. Si lo sometemos a cargas y descarga, tendremos que el material puede resistir mucho más antes de llegar a su falla, tendiendo a deformarse así un último esfuerzo donde no soporta más carga y se tiende a romper. Ahora vamos a hacer un análisis comparativo entre el porcentaje de deformaciones. Entonces tenemos que en el ensayo de tracción acero laminado al calor y al frío, en este el acero laminado al calor es un material dúctil, en cambio que el acero laminado al frío es un material frágil. En el ensayo de tracción en materiales no acerados, el cobre y el aluminio son frágiles, mientras que el hierro amarillo es dúctil. En el ensayo de carga y descarga del acero laminado en caliente, el acero es un material dúctil, ya que tiene un alto porcentaje de deformabilidad. En el ensayo de modificación de las propiedades mecánicas del acero laminado al caliente, tenemos que sin alteraciones el material frágil, al igual que la varilla del hielo seco, y se tiene que la varilla en agua es más dúctil. En el ensayo de esfuerzos verdaderos en acero, se tiene que el porcentaje altamente dúctil y resistente. Como conclusión tenemos que entre la comparación de todas las prácticas revisadas, se puede concluir que entre los materiales acerados y no acerados, los acerados son mucho más dúctiles en comparación a los otros debido a sus propiedades internas. Así también, si se tiene un acero a un proceso de tracción tanto en calor o en frío, tendremos que el acero laminado al calor es más dúctil, ya que en el frío tiende a romperse sin llegar a presentar una deformación paulatina como lo haría en el caso del calor, dándonos cuenta de este dato al analizar cuando se encuentra a carga y descarga. De esta forma sabemos que es dúctil y puede deformarse plásticamente de manera sostenible hasta tender a romperse. Aquí tenemos una comparación en la gráfica entre el ensayo que sea más dúctil de los materiales acerados y el ensayo más dúctil de los materiales no acerados. Como se puede ver gráficamente, se tiene que una apreciación de que los materiales acerados son más resistentes que los no acerados. Análisis comparativo de resultados. Ensayos. Práctica número 4. En esta práctica en especial se observa cómo la probeta al sufrir deformaciones por tracción es capaz de volver a su forma original, lo que hace que sea un material dúctil y este acero representa un porcentaje de deformación del 44% mayor al 5% que representa un material dúctil. Práctica número 5. Aquí el acero pierde propiedades y se vuelve más frágil al ser laminado en frío. Pierde resistencia si se lo compara con el hierro amarillo pertinente a esta práctica y se lo compara frente al bronce que demuestra una gran capacidad de aguantar esfuerzos de hasta 480 megapascales frente a los 184 megapascales del acero en tracción. Práctica número 6. Vimos cómo el acero pierde propiedades elásticas cuando es laminado en frío. Sin embargo, esto no sucede cuando el acero es laminado en calor. Se evidencia cómo el acero en altas temperaturas se vuelve más elástico o más plástico y a su vez más tenaz. No es tan resistente como cuando se lamina en frío, pero resulta más dúctil y maleable. Práctica número 7. Los materiales usados en esta práctica como en el cobre, aluminio y el hierro amarillo demuestran versatilidad en los datos obtenidos.
Se pudo observar que el hierro amarillo es más resistente que los demás, pero no tan maleable como el cobre y el aluminio, y no es tan resistente a comparación de ellos, ni tampoco moldeable. Resulta deformarse hasta cierto parámetro y llegar al fallo. Práctica 8. Se demuestra nuevamente la ductilidad del acero en los esfuerzos verdaderos y se observa una superioridad con los nominales, por lo que se deduce que a menor área mayor será el esfuerzo que producirá, y esto se denota en la curva de esfuerzos verdaderos transversales, el cual posee el esfuerzo de rotura más elevado. Conclusiones. Cada uno de los ensayos demuestran propiedades o características de los materiales que lo hacen particularmente más aptos para un área en especial. Se comprueba en ensayos la alta resistencia a deformaciones que tiene el acero frente a esfuerzos de tracción y compresión. De igual manera, la capacidad de recuperar su forma original. El hierro y el bronce resultan soportar esfuerzos de hasta 500 megapascales de tracción en promedio a comparación del acero laminado en frío, con 184 megapascales. Las propiedades mecánicas son similares en cada material en casi todas las regiones, dentro de cada grado de calidad. Y los resultados encontrados confirman que el acero es de mejor calidad para uso en estructuras. Resultados. Ensayos. Práctica 4. Analizando el módulo de elasticidad obtenido, se puede determinar que la probeta de laminado al frío presenta una rigidez mayor que la probeta de laminado al calor, por lo que en el laminado al calor es mucho más propensa a deformarse. Práctica 5. Para esta práctica, en materiales no acerados, analizando el módulo de elasticidad obtenido, se puede determinar que los materiales no acerados presentan una menor rigidez que los materiales acerados ya vistos, por lo que tenderán a deformarse antes. Práctica 6. En esta práctica, al analizar la carga y descarga en una probeta de acero laminado al calor, observando que los datos obtenidos en la tabla de carga y descarga, se dedujo que la probeta se encuentra en la zona elástica, donde al retirar la carga aplicada, ésta vuelve a sus dimensiones iniciales, siendo como máximo esfuerzo antes de pasar a la zona plástica. Práctica 7. Durante esta práctica se puede deducir que cuando el acero tiende a aumentar su ductilidad debido a procesos que alteran sus propiedades, este tiende a disminuir su resistencia, y por lo tanto, si aumenta su resistencia a las roturas, se vuelve menos dúctil. Práctica 8. En esta práctica se notó diferencia en el esfuerzo de rotura en los esfuerzos verdaderos. La rotura es superior a los esfuerzos nominales, por lo tanto, a menor área mayor será el esfuerzo que producirá, y esto denota en la curva de esfuerzos verdaderos transversales, el cual posee el esfuerzo de rotura sumamente elevado. Comparación entre la resistencia de acero laminado al calor y el hierro amarillo. Como se puede observar que cuando el acero es laminado en calor, este tiene un esfuerzo máximo de 478.69 megapascales, mientras que el hierro amarillo, su esfuerzo máximo es de 464.49 megapascales, por lo cual se puede concluir que el acero laminado al calor es más resistente a las cargas que el hierro amarillo, como se observa en las gráficas. Conclusiones. Mientras más avanzamos y conocemos las diferentes propiedades del acero, se puede concluir que es un material sumamente resistente y que al modificarlo se puede reducir esta resistencia para ganar otras propiedades. A la hora de elegir el tipo de acero para fabricar algún tipo de objeto, si es grande, se requiere poder conformar distintas formas, requerirá acero laminado en calor para su fabricación. En cambio, si se va a fabricar un objeto pequeño que necesita una tolerancia más baja y una duración mayor, probablemente se requerirá acero laminado en frío. Práctica número 4. Al analizar esta práctica, las probetas al sufrir una deformación por la tracción, se puede concluir que las propiedades mecánicas del material juegan un papel muy importante, el comportamiento de todos estos miembros estructurales. Práctica número 5. En esta práctica se puede observar que la resistencia de los materiales no acerados es muy poca, pero eso no les quita la importancia que tienen en la industria. El uso de los materiales no acerados es enorme. Práctica número 6.
El acero laminado pierde sus propiedades cuando es expuesto al frío. El método principal de trabajar el acero se conoce como laminado en caliente. El lingote colado se calienta al rojo vivo en un horno denominado foso de termodifusión. Práctica número 7. En esta práctica se puede observar materiales como cobre, aluminio y hierro. Se puede observar que tienen un distinto comportamiento debido a que la resistencia de los materiales varía y también sus propiedades mecánicas. Práctica número 8. Los esfuerzos de tracción, compresión y corte actúan en forma aislada o combinada. Sin embargo, en este estudio también se conoce como principales o reacciones críticas de esfuerzo internos que podrían superar los máximos esfuerzos permisibles de los materiales. Conclusiones. Todas las gráficas de esfuerzo versus deformación específicos muestran que entre mayor sea el esfuerzo, mayor será la deformación específica, por lo que podemos concluir que el esfuerzo siempre será proporcional a la deformación específica. Si relacionamos los módulos de riesgos para establecer una comparación con los ensayos obtenidos, tenemos que, a pesar de ser la varilla del mismo material y mismas dimensiones, al ser sometida a distintas condiciones se obtuvieron resultados distintos, debido a que se alteraron sus propiedades, y esto provoca una ruptura mucho más fácil o, por lo contrario, más difícil. Muchas gracias. Consiguiente al de mi compañero, tenemos otros análisis comparativos de resultados de ensayos de materiales de sus diferentes prácticas. Práctica número 4. Tracción en acero laminado al calor y laminado al frío. El acero laminado como tal se usa para darle forma a los ligotes con el fin de que la dureza es mayor que el hierro. Es muy maleable y dúctil, además de tenaz y elástico, pero realmente es frágil. Práctica número 5. Tracción de metales no acerados. Los metales no ferrosos o no acerados son blandos y tienen una poca resistencia mecánica, lo que se caracteriza que su peso es mucho más ligero que el del acero. Práctica número 6. Carga y descarga en acero laminado en caliente. Este endurece por el templo y una vez templado tiene la propiedad de que si se calienta de nuevo y se enfría lentamente, disminuye su dureza. El acero se puede moldear con más facilidad que el hierro. Práctica número 7. Modificación de las propiedades mecánicas del acero laminado en caliente. El temple es un proceso térmico por el cual las delineaciones del acero y el hierro fundido se fortalecen y endurecen. Y finalmente, en la práctica número 8, los esfuerzos verdaderos en acero. El material dúctil sometido a tensión este hace indispensable y sufre restricción localizada donde la última fase del ensayo y la carga requerida para la deformación disminuye debido a la disminución del área transversal. De todas estas prácticas pudimos sacar unas pocas semejanzas. Una de ellas es que contiene un porcentaje de carbono entre el 0,05% y el 1,7%. También tenemos que el acero es una aleación de hierro que contiene entre el 0,04% y un 2,5% de carbono. Y finalmente tenemos que el acero se funde entre 1400 grados centígrados y 1500 grados centígrados. Conclusiones. Conjuntamente de todas las prácticas se concluye que el procesamiento del acero es muy importante, ya que en varios casos cumple la función de ser frágil, dúctil, y en otros cumple la función de ser fuerte e endureza, tomando en cuenta que siempre tendrá una aleación con el hierro con un porcentaje de 0,04% y 2,25% de carbono.
Al ensayar los materiales se puede establecer que al ser sometidos a distintos procesos, estos se comportan de forma diferente ante varias aplicaciones. Con el fin de que el material no llegue a la falla, siempre se va a recuperar un porcentaje de su deformación específica total. Otra conclusión sería, para la realización de las prácticas es necesario un previo conocimiento de las normas para los diferentes ensayos. Es de mucha importancia, ya que con esto podemos dar un significado a nuestros resultados, para así poder concluir de una mejor manera el uso del material en una obra.